En este tutorial vas a aprender a hacer una mini Harley Quinn súper linda, súper fácil y muy rápida de hacer para que aproveches el estreno de la película y puedas vender todos los amigurumis que puedas. Te dejo aquí en pantalla la lista de materiales que vamos a necesitar. Yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros para que esta muñequita nos quede de 7 centímetros. Y opcionalmente puedes hacerla llaverito ya que tiene el tamaño perfecto. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con estambre color crema, beige o el color que vayas a usar para la piel vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Juntamos ambos extremos y en el primer punto hacemos un punto deslizado para cerrar el círculo. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el punto bajo, no en la cadena, en el punto bajo hacemos otro punto bajo y marcamos. De aquí vamos a continuar con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Yo voy a estar cerrando cada una de las vueltas con un punto deslizado, haciendo cadenita y después empezando una vuelta nueva. Pero si tú prefieres tejer en espiral, puedes hacerlo, no afecta en nada al patrón. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Hasta aquí tenemos 3 vueltas y tenemos 24 puntos, así que vamos a hacer 7 vueltas más de 24 puntos bajos para ir formando la cabecita. Continuamos haciendo 12 disminuciones para tener 12 puntos. y hacemos 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos.
cortamos y cerramos. Rellenamos. Cambiamos a color rojo. Y hacemos un aumento en cada punto para tener 18 puntos. Cambiamos a color blanco. Marcamos y ya tenemos nuestro primer punto. Tenemos que hacer 5 puntos bajos. Y antes de terminar el punto número 5, vamos a cambiar a color crema. Y terminamos el punto. Ahora, para hacer los bracitos vamos a hacer un punto puff. Para esto vamos a tomar hilo, pasamos nuestro gancho, tomamos hilo y sacamos. Tenemos 3 hebras. Vamos a tomar hilo y pasamos por las 2 primeras. Así nos van a quedar 2 hebras en el gancho. Tomamos hilo de nuevo y por el mismo punto pasamos, sacamos y tenemos 4 hebras. Tomamos hilo y pasamos por las 2 primeras para que nos queden 3 en el gancho. Repetimos de nuevo. Una tercera vez. Una cuarta vez. Y la quinta. Al final vamos a tener 6 hebras en el gancho. Tomamos hilo y pasamos por las 6. Cerramos con una cadenita. Y hacemos otra cadenita para igualar la altura y en el mismo punto por el que estábamos trabajando vamos a cerrar con un punto deslizado. De esta manera nos queda una bolita que sería nuestro brazo. Vamos a cambiar de nuevo a color blanco, pasando simplemente por la hebra que nos quedó en el gancho, ajustamos y continuamos tejiendo 6 puntos bajos en color blanco. Antes de terminar el punto número 6, vamos a cambiar a color crema, terminamos el punto y hacemos un punto puff.
Cambiamos a color blanco y terminamos con 5 puntos bajos. Y continuamos haciendo 2 vueltas de 18 puntos bajos tejiendo sobre los puntos puff. Hacemos nuestros 5 puntos bajos. Y en la parte de arriba del punto puff nos tiene que quedar un huequito que se hizo con las cadenas. Por allí vamos a tejer el punto bajo y continuamos tejiendo. Así nos va quedando. Si tú prefieres colocar los ojitos de seguridad antes de rellenar y cerrar las piezas, en este momento puedes colocar los ojitos entre la vuelta número 7 y 8, dejando 6 puntos de separación, cuidando que los ojitos estén hacia el frente donde están las manitas y las patitas. Y cambiamos a color rojo. Hacemos 9 puntos bajos en color rojo. Y antes de terminar el punto número 9, cambiamos a color azul. Cambiamos a color azul oscuro y terminamos el punto. Hacemos 9 puntos bajos en color azul para completar los 18 puntos. Hacemos 5 puntos bajos en color rojo. Y antes de terminar el punto número 5 cambiamos a color negro. Y hacemos un punto puff. Cambiamos a color rojo. Y hacemos 3 puntos bajos. Antes de terminar el punto número 3, cambiamos a color azul. Y hacemos 3 puntos bajos en color azul. Antes de terminar el punto número 3, cambiamos a color negro. Y hacemos un punto puff.
Cambiamos de nuevo a color azul y terminamos con 5 puntos bajos. Rellenamos. Y para terminar hacemos 5 disminuciones en color rojo. Cambiamos a color azul en el punto número 5 y hacemos 4 disminuciones en color azul. Dejamos un poco de hilo para coser y cerramos. Con ayuda de una aguja para estambre vamos a cerrar la pieza, pasando la aguja por el centro de los puntos para tomar únicamente la hebra del frente. Jalamos y hacemos un par de nuditos para terminar de cerrar la pieza. Y así nos va quedando el cuerpo de nuestra mini Harley Quinn. Ahora con color amarillo para hacer el cabello vamos a iniciar con un anillo mágico de 8 puntos. Continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. De aquí vamos a comenzar a hacer puntos medios altos. Para eso vamos a tomar hilo
pasamos por el punto, sacamos hilo y tenemos 3 hebras en el gancho. Tomamos hilo y pasamos por las 3. Así tenemos nuestro punto medio alto y tenemos que hacer 4 vueltas de 24 puntos medios altos. De aquí hacemos 10 cadenas. Una extra para levantar el tejido y hacemos 10 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado para unir con el resto de cabello y repetimos 10 cadenas y 10 puntos bajos. Y en el mismo punto cerramos con un punto deslizado. Dejamos hilo para coser y cerramos. Y así nos queda el cabello con los cabellitos del frente. Y con el mismo color amarillo para hacer las colitas del cabello, vamos a hacer 8 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 8 puntos medios altos. Tenemos que repetir esta pieza 2 veces más para tener 3 en total sin cortar el hilo. Dejamos un poco de hilo para coser y cerramos. Y así nos tiene que quedar. De aquí, por la punta del cabellito, vamos a pasar nuestro gancho y cambiamos a color rosa. De aquí vamos a hacer 8 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido
y hacemos 8 aumentos con puntos medios altos. Sobre el color amarillo, del otro lado, cerramos con un punto deslizado. Cortamos y cerramos. Así nos va a quedar y de esta manera la parte de abajo del cabello se va a rizar. Vamos a repetir esto en los otros dos cabellitos. Así nos queda al final el cabello y tenemos que hacer uno rosa y uno azul. Para coser el cabello vamos a colocarlo de esta manera en la cabecita, dejando ambos cabellos hacia el frente con 4 o 5 puntos de separación de los ojitos. Opcionalmente puedes coserlo o pegarlo como tú prefieras. Las coletas vamos a doblarlas en 3, poniendo todas en filita. Vamos a pasar un par de puntos para unirlas y que queden derechas. Y ya que quedan así, vamos a coserlas sobre el cabello a la altura que prefieras. Por último, opcionalmente puedes pintar o bordar el color alrededor de los ojitos, azul y rosa, y bordar el corazón por debajo del ojito izquierdo. Y listo, hemos terminado nuestra mini Harley Quinn. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Te voy a dejar aquí en pantalla otros tutoriales que podrían gustarte junto con el del Joker por si no lo has hecho y puedas tejer a la parejita. Te invito a que le des like a este video y lo compartas con las personitas que tú sepas que quisieran tejer su propia mini Harley Quinn. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.